coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vendendo assim a brisa me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda vez a eternidade. Agora eu já sei da onda que segue no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Já teve o papo, já teve o verão, saboriva verão, do bairro papá, do bairro papá, do dado do da primeira vez era a cidade, da segunda vez a eternidade. Agora eu já sei da onda que segue no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vem nos envolver, vem nos envolver. Gracias, buenas noches. Bueno, estamos acá para presentar este nuevo hijo literario yo con mucha alegría de poder compartir este momento tan importante de Claudia, de tan excelente escritora. Así que los dejo con ella. Un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido en esta noche tan fresca. Bueno, gracias Claudia por invitarme. Para mí es un placer estar acá en este momento tan emocionante como es la presentación de un libro de poesía. Ni más ni menos, un hecho un poco peculiar para los tiempos que corren, me parece, ¿no? Bastante atípico. Bueno, tengo muchas preguntas para hacerte que me surgen de la lectura de este libro maravilloso que escribiste, pero antes vamos a contar con la presentación que nos va a hacer de algunas lecturas de Roberto Ferro sobre esta obra y también sobre el resto de la obra, ¿no? Claudia. Bueno, primero voy a presentarte, voy a leer porque escritor solamente. Bueno, un escritor presenta a otra escritora y va a hacer algunas lecturas sobre su obra. Bueno. Aunque ya saludé a algunos de ustedes, corresponde buenas noches. Hay una serie de cuestiones convergentes para esta presentación. Muchas veces he dicho, algunos de ustedes lo saben, que la crítica literaria es una forma de la autobiografía. Presentar este libro de Claudia, Diminuto Verde, en este espacio tan particular para mí, un pequeño desvío. Yo hice mi colegio secundario en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y pasaba siempre por estas vidrieras. Una librería es el espacio del deseo y es bueno presentar un libro de poesía en un templo de deseo. Voy a agradecer inicialmente el don de Claudia
de haberme propuesto presentar el libro. Era un riesgo para su escritura y también es un riesgo para mí, porque habitualmente quien presenta un texto funciona como un estadio de pasaje, como un lector. Y quizás en el caso de este texto yo sea un poco más que el lector de este texto, entonces es un riesgo. Un pequeño detalle, el objeto de Diminuto Verde. Dolores, el diseño, este círculo minimalista con un punto afuera es una lectura, me parece, muy apropiada de los poemas de Diminuto Verde. Nosotros podemos pensar que la lectura es un asunto de óptica, es un asunto de la luz, que está íntimamente vinculado a la física. Todo lector, lo sepa o no, lleva consigo su aparejo de lentes. No se lee siempre a la misma distancia. A veces ponemos un texto lejos, a veces necesitamos ponerlo entre otros textos y a veces no necesitamos acercarnos mucho. Mi elección para leer Diminuto Verde fue la necesidad de trabajar con dos tipos de lentes. Para hacer una lectura en sobrevuelo del texto, me dispuse a usar binoculares. Por otra, desde su propio título, el texto exige una íntima cercanía, casi lindante con la microscopía. Por un lado, por los senderos de cada verso, pero por otro lado, por el propio título. ¿Cómo leer un diminuto si uno no trae una lupa? Entonces, esos fueron, en definitiva, los lentes que elegí de mi aparejo para leer Diminuto Verde. En el sobrevuelo, para aproximarme, lo instalaba en el vasto territorio de la escritura de Claudia. Territorio atravesado por la temporalidad. La escritura vista en sobrevuelo es siempre un yacimiento inestable. Claudia comienza publicando narrativa. De esto se trata, Cuentos de 2001, Mujeres al Sol, Sábanas al Viento, del 2008. Después participa en un volumen con varias autoras, colectivo, en distintas direcciones, del 2011. En el 2012 publica un texto, una novela, que yo considero un punto de inflexión notable en esa escritura, porque produce la tensión entre las voces narrativas y las voces líricas de Caguanave, produce un efecto en esa escritura que va a derivar en el 2016 en dos volúmenes. Respiración involuntaria, el primer volumen de poemas de Claudia, y Memoria de un rocio, que son 3 cuentos. Caguanave es la historia de un viaje, la búsqueda de una identidad. Es una mujer que va a la región de Caguanave en busca de los rastros de su padre. Tan importante es Caguanave para la escritura de Claudia, que yo quisiera tender solamente una línea, ¿no? En el capítulo 20 de la novela, casi al final, alguien le dice a la protagonista: lo que su padre escribió fue un poema, un bello y antiguo poema japonés. Esa mujer, en Caguanave, que busca va tras los rastros de su padre, como rastro lo que encuentra es que su padre escribió un poema. Sin que esto suponga de parte mía
ningún tratamiento biográfico de la cuestión que no me interesa, sino pensarlo como literario, me llama la atención que en la apertura del Minuto Verde haya un poema que comienza cuando así te digo susurrando que queriendo amar más con mis palabras es que ciego y sin fuerzas anhelante trato de buscarla en dos hermosos ojos brillantes como esmeraldas. Las esmeraldas son verdes, ¿no? El poeta que firma esto es Eduardo Otsubo, julio de 1951. Entonces yo tengo como la sensación de una trama secreta, no biográfica, más allá de lo biográfico, literaria. Porque a veces lo biográfico es muy conductista, en cambio lo literario da oportunidad de otra cosa. Insisto, Caguanave es un punto de inflexión. Estoy en el sobrevuelo. Digo, ¿dónde voy a poner el texto de Claudia para leerlo? Dentro de su propia escritura, en ese territorio. Y Caguanave abre un punto de inflexión notable, tal es así que algún tiempo después ya su escritura le exige al parecer la necesidad de abrirse en dos direcciones. Ahora, Diminuto Verde, ahora la lupa, ¿no es cierto? Ya dejamos atrás el sobrevuelo. Si yo tuviera que buscar un punto, con mucho dolor, buscar un punto, dar cuenta de un lugar de anclaje para fijar por primera vez la lupa, diría que en Diminuto Verde hay un fuerte tratamiento del viaje. Pero por supuesto no es un viaje que consiste en exploraciones, en descripciones escénicas, sino es un viaje que se figura en Honduras, algo así como un viaje interior, viaje sentimental o temperamental, que se despliega correlativamente con el viaje exterior. O sea, ese viaje también es un tránsito, es también una transfiguración. Casualmente, Memoria de un Roce reúne 3 cuentos. Los 3 se titulan con nombres de ciudades: Amalfi, Budapest, Bratislavia. Lo que a mí me parece que es distintivo del Diminuto Verde es la tensión entre las voces narrativas y las voces líricas. Para apreciar nítidamente el diminutivo, me tuve que servir de la lupa. El libro viene dividido en 4 secciones: Alinovali, Poemas de Invasai, A ellas y Diminuto Verde. En la escritura de Claudia hay una tensión desde la que emergen las imágenes poéticas. La sensualidad de las voces líricas se asientan tanto en la visión como en el tacto. En ese cruzamiento he leído estos poemas. Según creo, no se puede tomar partido por la mirada, no se puede tomar partido por el tacto. Las voces líricas escriben el tacto en una suerte de visibilidad posible, mientras que escriben la mirada en la secuencia del tacto. En el tacto, todos sabemos, hay una percepción del cuerpo externo y la sensibilidad del propio cuerpo que percibe. En cambio, en la visión, el ojo que mira no aparece a sí mismo en la percepción. Contradiciendo estas observaciones sobre el sentido de la vista y el sentido del tacto, la mirada poética en las voces que dicen los poemas de Claudia significa un contacto en el ejercicio de la visión. La mirada percibe como si estuviera tocando lo que ve. El cuerpo percibido entra en relación inmediata con el cuerpo que lo percibe. En la página 82, el poema Lo que queda de la lluvia comienza: ¿ves esa gota
que de mis manos se desliza. En la página 67, el poema El instante de su espalda. Ya la mano se estira, su espalda frente a mis ojos es un lienzo, y por él deslizar quisiera palabras o trazos, tal vez una caricia que evoque el instante irrepetible. En los poemas de Diminuto Verde, los cuerpos se nombran desnudos. Algo de otra. Como epígrafe de la primera sección, Alida Valli dice: en la mañana te desnudas por completo. Y en el comienzo el texto dice: hoy no se ha abierto la ventana aquella y es un ojo ciego la pared desnuda. Esa desnudez se ofrece al encuentro, esa exposición de los cuerpos alienta la caricia. Me importa mucho esta cuestión de la caricia en los textos. Un manto, página 72, descansa. Perdonen la insistencia, pero es así. Un manto eterno que se despliega como una caricia. ¿Dónde dormirán los colores cuando los cubra la nieve? ¿Dónde guardará el otoño todo ese fuego de verano? La caricia es una aproximación sin fin. Esa aproximación que enfrenta las superficies en las caricias tiene vocación de profundidad sin ejercicio de dominio. Claudia escribe inventando miradas que se tocan. Una mirada tacto precisa que haya una renuncia a la apropiación, que haya una renuncia a la dominación. Escritura que toca mientras ve, para permitir que el otro surja en toda su diversidad. En la caricia no hay dominio, hay horizontalidad. Claro, cualquier lector, no yo, porque quizás estaba noticiado, pero un lector, ustedes, los lectores del Porvenir, Alida Valli, la primera sección. Para situar bien el sentido de Alida Valli, habría que ir a Morirá dos veces, el último de los poemas de la sesión. Dice el principio: las calles en ruina, silencio de muerte, observan en Viena los ojos tan tristes. Viena es la ciudad del tercer hombre, y Alida Valli, allí no es Alida Valli. Alida Valli es el personaje del tercer hombre. Entonces ese desplazamiento que hace la escritura, nombrando a alguien por otro, me permitió a mí un ingreso a esa sección. Porque si el texto propone ese desplazamiento, también el lector puede ser otro. Entonces, cuando leía esos poemas, lo primero que debía buscar era el gesto inicial de desdoblamiento lírico, y contra lo esperado surgió Níquito. Se me impuso entonces desplazarme hacia Holly Martins, leer el texto como si yo fuera el personaje de Joseph Cotten en El tercer hombre. Es decir, el texto propone un desplazamiento. Desplaza Alida Valli, no es Alida Valli, es Anna Smith, el personaje del tercer hombre. Entonces el lector, ese lector que fui en el momento que leía esos textos, me trasladé a esa figura. Tenía dos razones para fundamentar esa jugada. La primera estaba relacionada con el tono de esa voz, atravesada por el asombro ante los enigmas, y la otra era porque ella, el perfil de ella,
me había sacudido como un destello y esa luminosidad había impreso la imagen de Anna Smith, la mujer encarnada por Alida Valli en esa película, que había deslumbrado desde el primer momento a Holly Martins. Escribir es hacer un pequeño homenaje, un formal ritual para retener algo en la memoria, porque no hay trazo sin recuerdo. Toda escritura es un tránsito hacia la memoria de un trozo. Lo que me preocupaba mientras iba tejiendo simetrías, en verdad dijo empatía, la empatía que había entre esa voz lírica y la del Encisus. El punto de encuentro es la heterogeneidad, el hibridaje, el margen y los modos en que nuestra biblioteca se va poblando de simetrías. Su mano, la mano de Anna Smith, no la de Alida Valli. La mano dicha por la voz lírica del poema, no porque su mano deja resbalar la cortina, el horizonte comienza donde se definen nuestros límites. Ir hacia el extremo de sus límites es entonces llevar el lenguaje a su más alto grado de tensión. Lo indecible no aparece más que en la frase consumada, que ha sabido sacar lo mejor de sí misma, como lo desconocido nos aparece en lo más secreto, es decir, en lo más lejano y lo más próximo del ser. Finalmente la he percibido y me he quedado prendado de su aparición. Esa es la imagen, el centro inestable de una espiral en continua inquietud, que como una zona de oscuridad, una espesura de sombra brilla con una fuerza incandescente. Ella ha nombrado la palabra movimiento que estará en el corazón maldito de mi lector. Mientras leía el poema por primera vez, las ondas de su cabello han enmarcado su rostro. Las manos se aferran al papel con la tenacidad de un náufrago. Esa voz me ha alejado de la ventana, ha condenado al olvido la agitación exterior y en algún momento ha dicho, a veces se oye de golpe el silencio. En la página que Claudia tiene en internet, ha subido hace muy poco una crónica, podremos llamarla crónica, que se llama Literatura Infinita. De ahí voy a tomar 3 citas para justificar el final de mi exposición, que tiene que ver con un encuentro imaginario entre Edward Hopper y Claudia Orzúa. Dice Claudia, por lo tanto hay en la lectura también una instancia de búsqueda casi detectivesca, una indagación que parte de una intuición, ya que no necesariamente se lee como crítico. Es separarse frente a la escritura, la propia y la del otro, y tener la posibilidad por ese ejercicio de poner en movimiento nuestra biblioteca, de reconocer las marcas o las huellas que anteceden al propio texto que tenemos entre manos, es lo que le da infinitud al acto literario. Otra cita. En otros ejemplos, la palabra escrita se roza con una anterior sin señalamientos aparentes. En otros ejemplos, la nueva palabra escrita se roza con una anterior sin señalamientos aparentes. Esta cita de Claudia justifica mi deliberación sobre la mirada y el tacto. Quizás por eso se sigue escribiendo, como una luz se enciende para el lector esta pista de otra lectura. Se produce una pausa interior que detiene el andar del ojo sobre la línea. Es entonces cuando el texto hace hondura. Ocurre también con la música, con la pintura, con el arte. Ocurre en la literatura y la intertextualidad habla de su maravillosa infinitud. Doy fe, porque lo he investigado, que Claudia nunca se encontró con Hopper. Estas reflexiones sobre los poemas de Claudia, que voy a tratar de sostener con los textos, como suelo decir a veces, por un oscuro de deseo remate artístico. Ahí va. Edward Hopper
continuó trabajando dentro de su estilo durante su vida, refinándolo y perfeccionándolo sin abandonar jamás sus principios básicos. La mayoría de las obras tienen como escenario el estado de Nueva York o Nueva Inglaterra. Tanto los paisajes naturales como los urbanos son sencillos e íntimos. Calles desiertas, cafés, teatros medio vacíos, estaciones de gasolina, vías de ferrocarril, hoteles. ¿Acaso si tuviera que provocar la memoria me referiría a algunas de sus obras más conocidas sin mencionar una en particular? Podría decir, por ejemplo, lo siguiente. Su pintura muestra un café por la noche con unos pocos clientes que no se hablan bajo una despiadada luz eléctrica. Sobre esa textura, una poeta argentina, muchos años después, traza su travesía de escritura. El escenario de sus textos suele ser otro, más próximo al margen en que se penetran mutuamente la playa y el mar. La mirada se silencia como el mar recto en la orilla. Detenida en el instante de la nada vespertina, solo el continuo murmullo de la palabra no escrita donde llega ya precisa con sus velas recogidas. Decía esto nuevamente, los escenarios en los textos poéticos de Claudia suelen converger sobre la playa y el mar. Pero los posibles líricos comulgan la soledad y los horizontes despojados. Pero también hay un repertorio de imágenes de los espacios interiores, en particular de la cama, territorio privilegiado del fuera de lugar. En cada textura hay un matiz que los aproxima más aún. En los lienzos de Hooper y en los poemas de Otsubo, un componente dominante se disemina sin fin: el silencio. Búsqueda, página 84. ¿Cómo alzar la voz para que se oiga? El silencio perdido. Tazas de café, voces de niños y el nombre del hombre que ocupa un sitio en la cama. Hopper nació el 22 de julio de 1882 en Nyack, estado de New York. María Claudia Otsubo vive en Buenos Aires. Una voz poética tras... No, yo tengo conciencia de los límites, ¿no? Pero medio te perturbó, ¿no? Cuando la vi eso, sí. Bueno, alguna vez uno amenaza, ¿no es cierto? Alguna vez, teniendo estos diálogos con los escritores, uno puede amenazar, por ejemplo, con cosas secretas y alguna vez develarlas. ¿Dónde? En el piso con Jorge Rial. Bien, una voz poética traslada su mirada desde la textura pictórica a la mirada del lector. Entonces la subjetividad está en las acciones poéticas y aparece una segunda instancia en las gestiones o iniciativas verbales concretas que tienden o producen la subjetivación, lo que es lo mismo, que configuran el plano externo, por decir así, de la subjetividad entendida como imprescindible. En este sentido podemos pensar en los procedimientos de subjetivación en los poemas de Otsubo y por lo tanto aprovechar lo que en primer lugar la estilística ha producido para abordar estas cuestiones, a saber, una gama de análisis de tales procedimientos. Menciono uno de los más conocidos que cifran sus textos: mostrar no las cosas, sino las representaciones de las cosas, desde un lenguaje diferente al de su consistencia específica, elegir lo único, lo que no se parece a nada como tema o tópico de cada vivencia. Mi mirada se ha plegado a las líneas mismas de los poemas de Claudia que nombran los horizontes, los bordes, las orillas que como puntos de fuga se trazan en las pinturas de Hopper. Mi mirada ha sido atravesada y arrasada en todas direcciones. Esto que digo hoy aquí, esto que trato de exponer con algún grado de nitidez, es, como todo trazado cartográfico, un intento de dominar lo indefinido de la letra impresa, imponiéndole un diseño de lectura. Ese es el fundamento que explica la construcción de una imagen que duplica en un emblema gráfico el sentido.
La imagen a la que me refiero no es bidimensional a la manera clásica de los mapas, sino que pretende traducir en marcas lineales un espacio volumétrico. Su configuración necesariamente reducida incluye márgenes que forman un marco. El resultado se asemeja quizás a un espacio de experimentación gráfica, articulado en la tensión inestable entre la lesibilidad, siempre vacilante, y los perfiles aleatorios de la topografía, los cuales, al no constituir nunca una fuera del texto absoluto, desbaratan toda instancia de inmanencia ideal. Cuando Claudia me trajo el volumen la semana pasada, yo tenía los poemas, pero no tenía el objeto. Y vi el diseño que hizo Dolores. Digo, va a resultar hasta más directo. Al no constituir nunca una fuera del texto absoluto, desbaratan toda instancia de inmanencia ideal. No hay exterior absoluto del texto, sino bordes que se pliegan en bordados virtuales. Yo cuando comencé mi exposición dije que la lectura era una cuestión de luz, por eso me refería a los lentes. La visibilidad no concierne a una lucidez general que ilumina objetos persistentes. Está conformada de inesperados resplandores, intervalos en los que el sentido se fuma y o se hace emblema, se difunde y o se condensa, distribuyendo lo visible y lo invisible, constituyendo la vacilación lábil y persistente del sentido, no como un símil de la fotografía, una remisión a una imagen paralizada, sino como una sucesión alucinada de fulguraciones, una arqueología que se hace con algo más que con restos trascendentes, una arqueología de la inscripción en el cuerpo, territorio desmesurado en términos de memoria. El cuerpo es la extensión de una memoria cribada de olvidos, una memoria discontinua, un territorio asediado por la bruma, la distancia, los cerrojos, el terror, la bulia de la rutina, la irrupción erótica. La luz, la mirada, la palabra, la imagen, el sentido, sobre esos territorios inciertos se traza la poesía de Claudio. La luz oscura de un vaso de vino, de un café cargado, en las que su palabra poética se detiene, es un campo de intensidad en el que se entrelazan y divergen múltiples imágenes. Ninguna de ellas, la luz, el claroscuro de las sombras, los atardeceres que tanto circulan en los textos de Claudia, el insomnio, la dulzura agria de abandonarse a la soledad, es reductible a una sencilla representación. Mucho menos es posible semejante reducción a medida que la figura se estratifica más y más y se complica semánticamente. La luz se oscurece. La luz se oscurece y al mismo tiempo se debilita. Solamente así Claudia logra la resonancia con Hopper, solo lamiendo el sopor, que no es pérdida de la conciencia, lamiendo e imaginando el estado de ebriedad, no como exaltación ni letargo, sino ante todo porque se parece a la lucidez de la tristeza. El elemento solar de vino abismo decae, los dioses se han ido, lo exagerado de la luz se debilita. El ojo tiene una doble tarea, la de ser por un lado el órgano de la vista y por el otro la sede en la que el alma se manifiesta de la manera más simple. Claudia en su escritura acerca el ojo del pintor que se pliega al pulso que sostiene el pincel hasta plegarlo al ojo que lee lo que escribe la mano, poniéndolo en complicidad con el ojo futuro que leerá. Los pasajes entre esas miradas y esos trazos están inscritos en la letra de sus poemas. El valor de un texto no se mide por la repercusión que alcanza en el momento de su aparición. El tiempo de la poesía, atravesada de silencios momentáneos, suele terminar abruptamente como una bengala de magnesio estallando en el cielo nocturno y ya no se olvida, porque su fugacidad es fáctica, pero su permanencia está ligada a la memoria originaria en los ojos, más tenaz y persistente que otras formas de yacimiento del pasado en nosotros. Los poemas son el lugar de la cita, el lugar del encuentro del pintor y la poeta.
el valor de un texto no puede ser calculado, aunque sí entrevisto. Sus poemas para un lector amante de la palabra poética, para un lector formado en las modulaciones de la escritura literaria, para un lector que intenta aproximarse a la multiplicidad de los sentidos de sus poemas, para ese lector sus textos no dependen de los vaivenes del mercado, sino antes bien de la búsqueda de los lectores en la diferencia. Por eso imagino que el diálogo en silencio entre Edward y Claudia se prolonga en la proliferación de las imágenes que se están donando mutuamente y que creo podrán desviarse en los lectores del porvenir. Toda presentación es una ceremonia. Los que presentan el texto somos oficiantes. Los que participan son creyentes del porvenir. A eso se apunta cuando se presenta un texto, a las lecturas del porvenir. Gracias, Claudia. Esto que acaba de describir Roberto también, tan exhaustivamente, me incorporó algunos elementos que no había visto en el libro. Muy interesante, sobre todo el tema del tacto, pero no lo había pensado. Quería preguntarte cuáles son esos temas que vos perseguís en tus poemas, tus preocupaciones. Si es que coincidís con lo que acaba de escribir Roberto, ¿no? Bueno, hola, gracias por venir en esta... Siempre mis presentaciones son en noches inciertas o de mucha lluvia o de par, bueno, ya eso ya no es una cosa original que haya par. Justo estaba, me preguntaban por lo de los temas recurrentes, y la semana pasada se presentó un libro de Cuitca, un libro sobre los dibujos de Cuitca, y se presentó en el Malva un libro imponente, un libro enorme, con 700 dibujos de los más de 3.500 que tiene Cuitca guardados. Entonces le preguntaron qué le había pasado a él, porque muchos de los dibujos son dibujos de la infancia. Entonces le preguntaron qué pasaba cuando él se encontró con esos dibujos, que aparte se había olvidado que los tenía escondidos, guardados, arrumbados. Él es hijo único, así que seguramente su mamá, que es psicoanalista, habrá tenido el cuidado de guardarlos. Y le preguntaron qué le pasaba. Él dijo que había tenido dos sentimientos. Uno, bueno, que no estaban tan mal, que finalmente no eran dibujos que decía, uy, me tengo que avergonzar. Y lo otro, que fue lo que me llamó, lo que me gustó, porque aparte lo dijo todo con mucha humildad, fue que ver esos dibujos y encontrar en esos dibujos muchas de las cuestiones estéticas que él hoy está 40 años después trabajando. Entonces dijo que eso le generó cierto pesar, porque él creía que era un innovador, que había, no sé, puesto un montón de barreras, y encontraba en esos dibujos de la infancia muchos de los trazos estéticos de su presente. Me pareció maravilloso por esto de los temas recurrentes, porque yo también, bueno, aparte porque sabía que ibas a preguntar, y estuve pensando, y hay temas, sí hay temas recurrentes. Lo que pasa que no se sabe al momento de escribir, o sea, no se piensa en los temas recurrentes al momento de escribir. Freud decía que los poetas son aquellos que tienen la osadía de hacer hablar el inconsciente. Esa osadía, ese atrevimiento en realidad después se convierte en una responsabilidad, porque cuando uno toma conciencia de los temas te empieza a dar, como le pasaba a Cuitca, te empieza a dar como cierto temor. Pero la verdad que no se piensa. Yo sí sé que hay escenarios. En el libro En Diminuto Verde y en Respiración Involuntaria, mi escenario es la playa. La playa, sobre todo la playa de Imasaí, para los que casi todos que están acá
saben que ahí tengo a mi hija y a mi nieta, entonces, pero más allá de eso, ese es el escenario. Y los temas, creo que son los lectores después los que descubren, como nos pasa a nosotros cuando leemos sobre otros, ¿no? Y decimos suya. Y el temor a ser repetitivo. Y en realidad la repetición también es un arte. Así que no sé. No, está bien, pero tal vez entonces vos lo planteas como algo inconsciente. No es que estás en la playa, por ejemplo, y eso te motiva a escribir. ¿Entendés lo que quiero preguntar? Sí. Bueno, acá hay algunas... ¿Sentís una diferencia? Digo, la playa atraviesa todo el texto. Sí. ¿Sí? Entonces pienso que más que nada la pregunta tiene que ver con el oficio de escribir, ¿no? ¿Cuándo surge esa necesidad de escribir? ¿No? En un escenario, frente a un cuerpo, en una cama, mirando. Eso, me intriga eso. Bueno, acá hay algunos otros artistas y bueno, vos dijiste una palabra que es oficio. Cuando la escritura se hace oficio, se convierte en un trabajo además y en una necesidad. Hay un impulso que hace que hay un modo de mirar. A veces ando media ciega, entonces yo siento esa ceguera y esa como opacidad, pero cuando se pone en movimiento el ojo, no sé explicar qué es lo que hace que de inmediato vaya la mano y la mano va al papel. Es algo que hay una anécdota muy cerquita. Hace poco estaba trabajando en casa, creo que estaba corrigiendo, además no estaba escribiendo poesía ni narrativa, y se paró en casa, en la terraza de casa, un gavilán mixto. Gavilán mixto es un ave de este porte que ahora lanzaron en la ciudad de Buenos Aires para luchar contra las palomas. Acá el tipo estaba persiguiendo cotorras, porque un rato antes habían pasado como locas, pero bueno, se paró en la baranda de mi terraza, yo estaba del otro lado del vidrio, y bueno, tuvimos un diálogo silencioso, y a la hora surgió un poema, que se llama, espera que no me acuerdo, Esta tarde. Nunca nombro que hay un gavilán mixto, nunca digo que hay un gavilán mixto, pero bueno, es esa mirada que está como, que todo de alguna manera es la sensibilidad, ¿no? Puesta en movimiento, y va directo a la mano, no sé explicar. ¿Querés agregar algo? Ahí hay como redes, ¿no? Por ejemplo, el mar. El micrófono. La pampa. ¿Por qué no la pampa? ¿Por qué no la montaña? Bueno, porque el agua se roza con la playa. Se roza. Es un encuentro. Entonces, si el roce en esta escritura es tan fuerte, ese roce se replica. Luego, es sorprendente la escena de la ventana, con todas las cosas que significa el adentro y el afuera. Me miraba ese texto, ese poema, digamos. Claudia cuenta, era un gavilán, era tantas cosas. Entonces, ahí aparece una cuestión, no la cosa, la representación de la cosa y la reverberación. Después es muy difícil explicar, digamos, el secreto, cómo sale, es muy difícil, es muy complejo.
Pero, a ver, ¿cualquiera puede ser poeta? ¿Qué es ser poeta en la actualidad? Es muy difícil ser todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy difícil ser... Si alguien se lo propone, ¿puede ser poeta? Yo creo que si hablamos de literatura, esto es una perspectiva personal, la poesía es el punto más alto. Yo creo que escribir poesía no es difícil, es peligroso, porque después uno las lee. El primero que lee los poemas es uno mismo, entonces es peligroso. Y yo creo que a los poetas, el ser poeta no es un asunto de voluntad, son los otros. Son los otros los que hacen poeta esa escritura. Entonces es así. Claro, haciendo un poco de escritura general. Claudia, cuando toma uno los primeros textos y los empieza a leer, digamos, es verdad, son narrativas, están en prosa, pero ahí ya están las imágenes poéticas que luego va a desarrollar. Están las obsesiones. Digamos, para producir esta escritura hay que tener obsesiones, hay que tener zonas desconocidas que se exploran, se busquen, se tratan de nombrar. Si no, uno puede elegir hacer otra cosa, ¿no es cierto? Hacer otra cosa que no es ser economista o este tipo de cosas que también los hombres te dan lo que son, ¿no? ¿Vos querés agregar algo? No, no, yo estaba escuchando. Se me hacen blancos, ¿no? ¿Querés leer un poema? No, lo que quería decir con esto de la poesía, yo la sensación que tengo es que en algún momento la casa se construye. Ya está el techo, están las ventanas, están las puertas. Lo que sucede adentro, si es poesía, narrativa, no me Dale, Claudia, dale, Claudia. Disculpa. No. Lo que sucede adentro es un tema de mobiliario y de decoración. ¿A qué voy? Es que yo creo que sí, la poesía es una excelencia. No es una suspensión, pero también no es la narrativa en algún punto, no sé. Lo que me parece que, como dice Roberto, lo importante es la lectura después, no lo que yo escribo, sino la lectura y lo que provoca. Hace unos años trabajamos con Claudia, no sé cuántos, 5 o 6, más, quizás más. No se puede medir a veces, porque a veces los tiempos tienen que ver con la intensidad. A veces estás 5 minutos con un tipo y te volvés loco a ver cuando se va, o cuando vos te vas. Bueno, y a veces hay tiempos de intensidad que tiene que ver con la narración de la escritura. Hay todo un proceso de búsqueda de esta escritura que yo traté de graficar al principio de manera urgente, pero tiene que ver con esos puntos. Esto que vos me decías al principio, cuando uno sigue las imágenes que se van construyendo, hay varias cosas, porque en ese juego de la imagen poética y a veces narrativa, de la mirada y el tacto aliados, aparece la caricia. Y cuando aparece la caricia, aparece un gesto, por eso yo nombré a Hélène Cixous, en el que lo femenino no tendría que ver tanto con el género, sino, Hélène Cixous dice más o menos esto, que lo masculino aparece cada vez que hay un gesto de dominación. Entonces la caricia en los textos no tiene que ver con la dominación, pero la caricia tiene que ver con la imagen poética de la mirada y el tacto.
a su vez el roce tiene que ver con la playa y el mar. Entonces se van armando series que le otorgan a esa escritura una densidad y un juego, ¿no es cierto? En este volumen hay toda una sección dedicada a ellas, que son, voy a leer: Aidea Villarino, a Elisa Bishop, a Turuna Mercado, a Alfonsina Storni, a Virginia Woolf, a Ana Mendieta, a Frida Kahlo, a Hélène Cixous, a Clarice Lispector. Hay como celebración, más que homenaje, porque la idea de homenaje es medio de desnivel. Es una conversación. Claro, es una No conversación. es ni siquiera celebración, es una conversación. Una conversación. Eso es, ahí está. El plan. ¿No es cierto? Y ahí tiene que ver con la lectura y tiene que ver con lo que publicó en ese gesto crónico. ¿No es cierto? Yo digo que hay gestos, hay un gesto narrativo, hay un gesto poético, gesto crónico de la lectura infinita. Y entre esos gestos, la poesía, ¿qué lugar ocupa en tu obra? Bueno, esto que yo decía, un modo de mirar y un modo de conversar. Por eso me atraviesa tanto de alguna manera que sea poéticamente. Es una mirada poética. Eso no se circunscribe a que sea en un fragmento que es verso, puede ser en una narración, pero es el modo de mirar poético. Eso es lo que yo pienso sobre mi escritura. Y sí, coincido, hay temas que me atraviesan más, el tema de los cuerpos. Bueno, además yo trabajé mucho, hay muchas citas de Clarice Lispector. Yo quería... vos me ponías, en un momento me preguntabas, dijiste algo así como qué es ser poeta en la actualidad o cómo ser poeta hoy, ¿no? Y yo pensaba en este día, bueno, recién oíamos medio de trasfondo, bombos y hasta hace una semana para llegar a Clásica había que saltar vallas. ¿Qué es lo que aporta? ¿Para qué, no? Y tampoco es que el poeta se arroga una instancia o el artista de que llega con la magia o la receta de la belleza y la impone sobre los otros, porque es una soberbia terrible. Yo creo que de repente uno descubre que tiene como una capacidad, como otros tienen para otras cosas, de ahondar en esa realidad que tan difícil y extrae elementos y los embellece, porque de eso se trata la vida. Y eso es, yo lo que siento con Diminuto Verde, y por eso estaba tan nerviosa, estuve todo el día muy nerviosa, porque es como que me va entrando como mayor responsabilidad frente a mi propia escritura, no por la opinión de los que me lean, sino por mí misma, porque uno se va comprometiendo con su propio trabajo y con lo que tiene que hacer y lo que tiene entre manos. Y ya no estoy hablando del proceso de escritura, que es un proceso diferente, estoy diciendo ya cuando la cosa está hecha, ¿no? Bueno, nada. Bien, bueno, pero yo quiero que leas Bueno, a ver, espera. un poema, ya. Bueno, como contó Roberto, tiene 4 partes este libro. La primera se llama Alida Bali. Alida Bali es de la película Tercer Hombre. Después vienen poemas de Invasaí, después una sección que se llama A Ellas y otra se llama Diminuto Verde. Y les voy a hacer como un mapa para que les sea como para de lectura, porque pienso que todo libro, por más que sea poesía, tiene un hilo conductor. Y
Hagan de cuenta que Alida Valli es esa mujer que se para frente a la ventana. Desde ese lugar surgen una serie de poemas. Cuando se descubren las cortinas se encuentra en Invasaí, con un escenario totalmente diferente. La mujer sigue caminando, dejando huellas, teniendo un diálogo amoroso con ese mar que la envuelve y la roza y la abriga y la desnuda. Regresa de Invasaí y busca la contención de aquellas mujeres que admira, artistas o pintoras, escritoras, pensadoras. Se nutre y después se ahonda y surge el diminuto verde. Ese sería si fue como para ayudar, nada, ese sería el tránsito, ¿no? Entonces, como Alida Valli, por ejemplo, dice en aquella ventana: hoy no se ha abierto la ventana aquella y es un ojo ciego la pared desnuda. Es un pedacito. Entonces después, muy largo es, sigue mirando y en Invasaí dice: la mirada se desplaza como un barco a la deriva en el vaivén de las olas, liberada de la línea, de esa letra que origina de algún modo la partida. Y sigue, y cuando llega a ellas, toma una cita de Clarice Lispector que dice: vivir tiene esas cosas, de vez en cuando uno se queda en cero. Y entonces es Alida Valli, que estuvo por Invasaí, lee la cita de Clarice y dice: hay días, algunos días, que te despiertas conmigo, caballero de la noche. Aferrado a mi pecho, percibo el repique de tu voz, tambor tronando en mi corazón. Porque hay días, algunos días, que es la nada, el vacío, la espiral silenciosa de la palabra no dicha, y el cuerpo, el mío, repitiendo mientras tanto eso del vivir. Y esa viajera que vuelve de esa fraternidad con otras mujeres, de pronto puede compartir un instante con una persona y decir: ya la mano se estira y se detiene, que no detenga el impulso quisiera, porque es tan extensa la distancia como infinito el tiempo que nos separa. Instante hubo en que fuimos uno. Ya la mano se estira, su espalda frente a mis ojos es un lienzo, y por él deslizar quisiera palabras o trazos, tal vez una caricia que evoque el instante irrepetible. Es hacia él, hacia esa espalda suspendida, en la baranda deliciosa de esta noche, mientras la música, Arvo Part, Shostakovich, barroca, profunda, nos arrulla, y mi dedo conteniendo el salto, como una nota de violín, apenas sostenida, carne de mi carne, su espalda y mis ojos, desandando el espacio, no atreviéndose del todo, como esa sombra que ya pertenece a otro, con tonos difusos que el tiempo desdibuja, su espalda y mi mano que no se atreve del todo. Paseo que dimos por el libro de Claudia. Muy difícil. Yo quiero saber algo más, no sé,
sencillo tal vez, que tiene que ver con el título del libro. A mí me intriga saber por qué le pusiste ese título cuando en realidad es un libro que está lleno de texturas y de emociones diferentes, de situaciones. ¿Por qué Diminuto Verde? Porque alguien en un momento me dijo: en tu mirada hay un diminuto verde. Nada más que por eso. Entonces no es nada diminuto porque se trata de la mirada, ¿no? De tu mirada. Bueno, pero yo tomo una cita de Derrida que dice: los diminutivos son una forma cariñosa. ¿Cómo es exacta? Los diminutivos, más que una desvalorización, funcionan en la intimidad como forma de efecto profundo. ¿Qué crees que le agrega a tu obra este libro? ¿Qué incorpora nuevo, novedoso? ¿Es una continuación? ¿O vos crees que hay algo nuevo? Bueno, yo le decía antes, ¿no? Que es una responsabilidad en cuanto que suena fea la palabra, no es madurez, no es vejez, es hondura, y cuanto más uno se va haciendo hondo es cada vez más difícil, bueno, nada, agradecida a la vida porque paso por la vida haciendo hoyos, pero es eso, no es un avanzar lineal, es un avanzar en hondura. Por lo menos así lo siento yo. Después la lectura, los libros no compiten entre sí, o sea, yo no me dan nervios porque no sé, esta respiración involuntaria, entonces me da, quiero ser como coherente, esa es la sensación, ¿no? O sea, ser honesta conmigo misma y ser coherente. Entonces, en ese sentido, siento que responde a mi génesis. Hace poco Ana me hizo una entrevista que estaba en YouTube, toda nerviosa, pero bueno, yo contaba esto, ¿no? Que desde aquellos primeros, cuando hay un libro muy chiquitito que tengo muy pocos ejemplares, que se llama De esto se trata, donde hay un cuento que se llama El legado, que es sobre un señor, un chico que se encuentra con un abuelo japonés en una plaza, pero como si dijeras en Buenos Aires. De ese cuento, escrito en el 2001, surge Kawanabé en el 2012. En Mujeres al Sol, que es mi primer libro de cuentos, yo lo abro con un poema y estoy presentando un libro de poemas. Entonces, y gracias Roberto, creo que más en mi génesis, mi papá escribe, que lo voy a volver a leer, que yo no lo puse después que terminé el libro, o sea, tengo guardado un montón de poemas de mi papá y este lo encontré después. Y hay muchas cosas que escribe mi papá en este poema, no importa la calidad del poema, son mías. Cuando así te digo, susurrando, yo vivo susurrando en este libro. Cuando así te digo, susurrando, como queriendo amar más con mis palabras, es que ciego y sin fuerzas, ciego, ¿no? Estamos hablando de mirada. Es que ciego y sin fuerzas, anhelante, respiración involuntaria. Trato de buscarlas, Kawanabé, en dos hermosos ojos, brillantes como esmeraldas, el verde, que en la noche oscura mía me dan la vida y la esperanza. Yo cuando, es como que te encontrás con tu fuente, ¿no? Sin duda es mi fuente.
Y bueno, de esto se trata. Yo creo que incluso en la obra va madurando también la poesía, ¿no? Desde el comienzo hasta el final, hasta que llega el minuto verde, me parece que también va madurando, pero no en términos técnicos o que es mejor la escritura al final que al comienzo. Digo, me parece que madura, ¿no? Que se va transformando en algo, si querés, más profundo. Eso es notorio para mí. No sé, ¿vos qué pensás? Era todo un desafío que no se pudiera hacer. ¿Por qué era todo un desafío? Porque estábamos en los polos opuestos. Yo corría el riesgo de conocer mucho los textos, de leerlos mucho, de haberlos trabajado. Entonces, para presentar un texto eso es un riesgo, porque a uno le puede pasar desapercibido cuestiones que se imponen para plantear. Entonces era un desafío porque vos tenías otro tipo de lectura, ¿no es cierto? Lo que me parece bárbaro es la metáfora de madurar, tan femenina, ¿no es cierto? Tan justa en el sentido de pensar desde la cuestión vegetal. Yo no podría decir eso porque, digamos, cada uno de los poemas tiene múltiples ramificaciones. Entonces, sí me parece notable que una lectora diga que ha madurado con el texto. Eso es extraordinario, ¿no es cierto? Que en el final, ¿no es cierto?, ha madurado. Imagino que en la próxima lectura funcionará quizás de otra manera. Pero bueno, era, ya te digo, un desafío, porque digo, seguramente su lectura va a ser más nítida que la mía, que está atravesada por determinado tipo de cuestiones, de conocimientos, de diálogos, de debates en torno de los textos, de verlos. En cambio, tu lectura tiene que ver esa sencillez de la primera mirada. Entonces dije, bueno, qué linda respuesta, Claudia, haberle contado que maduró con el texto. Sí. Bueno, son percepciones, ¿no? Para nada tiene que ver con lo técnico. Okay. Claro, eso es lo que me perturba, de tu posibilidad de leer el texto con esa... En realidad me pareció que yo conocía más a Claudia cuando terminé de leer el libro, entonces dije, no sé si es que maduró, sino que yo llegué a entender qué era lo que quería decir con esta publicación, pero al final, sobre todo porque, bueno, el último poema es de Minuto Verde, ¿no? Entonces, para mí fue como un cierre. En realidad vos también lo planteaste como un paseo, como un viaje, y bueno, y el viaje está presente. Y el libro termina también con el fin del viaje, que me parece que es el futuro también, ¿no? Ese final es el futuro de tu escritura, y me parece que eso también es interesante. Es como esto que acabas de decir de la responsabilidad, es la Claudia que ya no vuelve atrás, ¿verdad? Por lo menos es lo que me parece a mí. ¿Querés leerte el Minuto Verde? ¿No? ¿Sí? ¿No querés leer? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, sería bueno agregar alguna inquietud más. Más conversar. Claro, algo que haya surgido de esta conversación. Allá hay una pregunta, obviamente. Mientras surge la pregunta, Claro. más una reflexión. Sí. Yo conocí a Claudia con cuentos cortos. Me enamoré como novelista. Me cautiva cada vez más como poeta, poetisa. Y me pregunto, Claudia, ¿cómo sigue? ¿Qué me queda? Striptease. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Sí, yo. ¿Puedes leer el Minuto Verde? Sí, tienes que leerlo, es muy lindo.
Bueno, Diminuto Verde tiene una cita de Pessoa. La lluvia diminuta está vacía. La hora saber haber sido. Ah, qué vieja es esta hora. Todos los barcos han partido. Es de Hora absurda de Fernando Pessoa. Que no abra del todo ese punto verde por donde se cuela un rumor de mar. Que deje entornada la melancolía. Si alza la vista, las palabras dichas serán solo sueño, como un claroscuro o una esquiva sombra, o esa playa seca que al fin de la tarde, sin luna ni estrellas, parece llorar. Desierto de espinos, quiero adivinar. Si abre los ojos, no es mía su hondura, o el verde del verde que en cada pupila parece brillar. Que no abra del todo ese punto verde por donde se cuela tanta soledad. Muchas gracias a todos por venir. No, yo tengo que agradecer. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, Roberto, muchos ya lo conocen y me acompaña, así que... sí, me veo la cámara. Gracias, Ana. Natalia Benítez es socióloga y aparte es una muy buena amiga, y cuando le pregunté cómo quería que la presentáramos dijo lectora, y me parece que está bueno. Quiero agradecerles a Marian y Ale que ahora van a cantarnos algo, por favor. Yo le pedí a Marian, a Marian y a Ale las conozco desde el 2008, antes de presentar Mujeres al Sol. Y me acompañaron en Mujeres al Sol, y hoy 10 años después me siguen acompañando. Y le pedí a Marian que cantara canciones en portugués, porque bueno, este libro tiene mucho de Brasil. Y Ale, que es una bestia guitarrista, que no saben lo que es, Alejandro de Mogli. Bueno, le agradezco a Loli por el diseño y por la paciencia. Acá la palabra un poquito, por favor. Y bueno, a mis hijos, mis hermanos, a mis amigos, Raúl, y no sé, no me quiero olvidar a nadie, me duele la cabeza. Y gracias a la gente de Clásica y Moderna por el espacio. Así que bueno, espero, hay una dirección de correo, está mi sitio, escriban, pregunten, porque la verdad que está bueno el feedback de que si me llegan a leer, digamos, y si está bueno saber. Bueno, disfruten una copita de vino, algo que van a repartir por ahí, y nada, gracias por venir a todos, a todos. Ahí va. Bueno, por supuesto el libro está a la venta en la librería allá en el fondo, y que Claudia va a firmar amablemente cada ejemplar. Muchas gracias. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar. Eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. E me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, sedar
e se perder e se achar, e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais e me abrir com essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor e só amanhã, nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. Então eu, chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando, nada mais pra segurar. Explode coração, explode coração, coração. Me hiciste estudiar, sentía la conexión con el tango. O sea, tenía esa cosa argentina, las letras también, estos temas, tremendo. ¿Hacemos grito de alerta? Otro tema que hace María Bethânia, de autor Gonzaguinho. Primeiro você me açucrina, me entorpe a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas assim, meio pedido, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então nele me rasgo, engasgo, engulo, refleto, estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, roçando, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases pedidas no mundo de gritos, no jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero razão, pois eu sei o quanto eu sou barrada, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais para engolir. Veja bem, moço, caso na porta entreaberta, eu busquei a palavra mais certa, vem sentindo o meu grito de alerta. Veja bem, veio o amor agitando meu coração, a um lado carente dizendo que sim, essa vida de gente gritando que não. Veja bem, nosso caso na porta entreaberta, eu busquei a palavra mais certa, vem sentindo o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração, a um lado carente dizendo que sim, essa vida da gente gritando que não, gritando que não, que não, que não. Nos vamos con un tema arriba. Sueño meu, sueño mío, tuyo. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu,
Sonho meu, sonho meu, vai buscar que mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite da boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz pureza de um samba, sentido macabro, uma voz de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vazio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, ai, 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 ai. Sonho meu, vai buscar que mora longe. Sonho meu, sonho meu, ai, 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 ai. Sonho meu, vai buscar que mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, corra a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sonho meu, ai, 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 ai. Sonho meu, vai buscar que mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Sonho meu, vai buscar que mora longe. Sonho meu. Muchas gracias. Vai minha tristeza, é deixar ela aqui. Sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque amor pois o mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de servinhos e abraços apertados assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim, não quero mais esse negócio de você longe de mim. Pra acabar com esse negócio de você longe de mim, não quero mais esse negócio, não, 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 longe de mim, de mim,
sé que el